Bueno, hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar del tercer partido jugado por la selección peruana femenina sub-20. Estos son los datos de la derrota 0-3 ante Paraguay. El análisis de hoy va a ser mucho más ligero, mucho más rápido que los anteriores, porque el equipo no ha mostrado, digamos, nada nuevo, ha mostrado más de lo que ya conocemos, las acciones de siempre, así que quizás una sola novedad son los primeros 10-15 minutos del primer tiempo. Es como que es el único momento en que mostró algo nuevo, algo diferente, ¿no? Pero después el resto del partido ha sido más de lo mismo, acciones que ya conocemos, vamos a ir repasándolas rápidamente, pero son cosas que ya conocemos, ¿no? Así que podemos dividir este análisis en dos partes, los primeros 15 minutos donde vamos a hablar de sobre todo la propuesta ofensiva muy buena que hizo los primeros 10-15 minutos, pero después vamos a simplemente repasar por lo que ya sabemos, ¿no? El mismo juego de siempre, los mismos efectos de siempre. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar recordando eh, las conclusiones de los dos primeros partidos, ¿no? Ya sabíamos que este equipo mantenía una actitud pasiva al momento de defender, ¿no? Lo vamos a ver en muchos momentos del partido. Esto pues hacía que lo condenaba a crearse acciones defensivas solamente, ¿no? Y en el medio campo. También sabíamos que este equipo tenía una falta de perspectiva, era una perspectiva muy pobre, sea porque no se ha trabajado, sea porque las jugadoras no tienen el nivel de compresión adecuado. Entonces esto permite que el equipo no tenga prácticamente una esperanza, ¿no? De, digamos, regular de ofensiva. Entonces esto relacionado con la pasividad era pues la razón por la cual se generaban muchas acciones en el medio, en recuperación, que era prácticamente lo que habíamos visto sobre todo ante Chile, donde habían creado 44 acciones en primer tiempo y 44 en segundo tiempo, ¿no? Entonces eran demasiadas acciones y la razón era porque justamente al no haber perspectiva ofensiva, las acciones ofensivas se quedaban en el medio. Esto ya lo sabíamos, hoy vemos que es lo mismo, acá lo estamos viendo, siguen apareciendo acciones ofensivas en el medio campo. Esto era algo que había que evitar. La tercera conclusión tenía que ver con el nivel técnico, sí, hay jugadores que tienen muchas deficiencias y esto pues sobre todo en el partido de hoy se va a ver que los va a inducir a muchos errores y esto va a hacer que el equipo quizás de alguna manera frene su ímpetu de seguir siendo ofensivo los primeros 15 minutos como lo fue hoy, ¿no? Lo cuarto era el planteo defensivo, ¿no? Si a estas tres características le añades un planteo defensivo, pues eh, es como completar digamos, una fórmula, ¿no? Esto pues hace que inevitablemente el juego vaya para atrás, como digo acá, ¿no? Este planteo contribuye a que el juego se disminuya, ¿no? Sea mentalmente, sea en cuestión de juego también, ¿no? Así que estas cosas ya las sabíamos y hoy pues se ha visto que se han repetido, ¿no? Pero vamos a hablar de los primeros 15 minutos. Fueron 15 minutos muy buenos. Acá tengo los datos del primer tiempo, todo esto. Vamos a empezar. A ver, los primeros 15 minutos. ¿Por qué fueron buenos? Acá tengo una pequeña cronología que he hecho de las acciones ofensivas importantes. Vayamos a tomar los primeros 15 minutos. Son estos de acá. Tenemos 6 acciones solamente del minuto 5 hasta el minuto 10. 6 acciones. Lo importante es que acá, en el minuto 10, por ejemplo, podemos ver que hay 3 acciones que se terminan en tiro al arco. Lo pongo acá porque acá estos son los totales de los 45 minutos. Entonces no podemos ver realmente en qué minuto pasaron. Estos son los totales. Acá lo vemos con el tiempo, ¿no? Entonces vemos que acá hay, por ejemplo, 3 tiros al arco. El primer tiempo. Vayamos a ver acá. ¿Dónde están? Acá vemos que hay 2 y acá vemos que hay uno más, ¿no? Y estos dos otros son los que aparecen acá al minuto 30 y al minuto 40. Entonces vemos pues que más de la mitad, podemos decir, de los tiros al arco aparecen entre el minuto 5 y el minuto 10, ¿no? De esto es lo que estoy hablando, ¿no? Si repasamos el partido, vamos a ver que hay construcción, hay juego en perspectiva, hay perspectiva ofensiva, juego en profundidad, hay recuperaciones que también se terminan como acá, vemos las recuperaciones que se terminan en tiro al arco. Al menos las acciones se terminan. Esto es excelente. Esto no le había pasado a Perú. No tenía ese tipo de juego normalmente, ¿no? Entonces yo quedé muy sorprendido al ver cómo empezaba de esta manera, ¿no? Ante un rival que incluso era superior a Chile. Pero le plantó bien cara y me pareció excelente. Estos fueron 10-15 minutos excelentes, ¿no?
A partir de acá es donde empieza, digamos, ya a decaer, ¿no? Vamos a ir hablando de eso después, cuando hablemos de cosas exteriores, porque acá ya hay otras cosas que no tienen nada que ver con las acciones. Entonces, vayamos a ver simplemente para comprender la importancia de estos primeros 10-15 minutos, ¿no? El equipo es ofensivo, crea 3 acciones ofensivas. Normalmente no tiene esta facilidad para crear en tan poco tiempo tantas acciones ofensivas. 6 en solo 10 minutos. Vayamos a ver la cadencia en el resto. Acá vemos que hay una acción más de tiro al arco que va afuera en el minuto 30 y otro en el minuto 40. Después de 10, 20 minutos logra hacer un tiro más al arco y después de 10 minutos logra hacer otro. El segundo tiempo peor. En el minuto 55 hay un primer tiro que va al arco, ¿no? Que no va afuera. Y después hay otro tiro en el minuto 60. Y después al final hay otro tiro que va a, también al arco, ¿no? Estos son los únicos 2 tiros al arco que van al arco, a la portería, ¿no? Pero vemos pues que los tiros al arco son 1, 2, 3 y hay un intervalo pues de 10, 20 minutos entre ellos, ¿no? Mientras que aquí los primeros 10 minutos hay 3 consecutivos. O sea, esto es lo que me refiero. Hay un poder ofensivo muy importante, muy interesante acá. Y acá me voy a atrever a, digamos, me voy a atrever a decir algo que quizás no tengo la seguridad, ¿no? Pero voy a intentar hacerlo. Yo creo que las jugadoras no tenían un buen conocimiento de esto. Yo creo que las jugadoras al hacer este juego tan ofensivo, excelente, que fue los primeros 10-15 minutos, creo que no se daban cuenta que estaban haciendo un buen juego. Y digo esto porque a partir del minuto 15, 12, el equipo empieza a decaer. El equipo nunca más volvió a hacer este juego. Nunca más volvió a hacer este juego. Este juego debería aparecer, por ejemplo, al inicio del segundo tiempo, ¿no? Ha habido la pausa y deberían reiniciar con esta inmediación. No, no volvió a pasar. Esto fue el punto más alto del equipo y después de esto nunca más volvieron a tener este juego. A partir de acá empiezan el decaimiento, ¿no? Empiezan a aparecer las acciones defensivas, que están acá, ¿no? Muchas acciones defensivas, acá. Y entonces la explicación que yo encontraría para eso es que justamente 2 cosas. La primera es que el equipo no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, de lo que había hecho, de lo bien que había estado jugando. Y esto tiene que ver con este punto de acá, ¿no? La perspectiva ofensiva, sea porque las jugadoras no han comprendido bien, o sea porque no les han enseñado bien el real valor de las acciones de juego, sobre todo en zona ofensiva, ¿no? Entonces a partir de acá pareciera que las jugadoras empiezan a dejar de creer en ellas mismas, ¿no? Y hay otro aspecto más, que ya vamos a entrar a hablarlo con las cosas exteriores, que para mí realmente no me queda otra más que hablar de esto, porque ya el resto no hay otra explicación, ¿no? Los errores defensivos, que tienen relación con el nivel técnico de las jugadoras, ¿no? Esto se sabía también y eso también hoy se vio sobre todo, ¿no? El primer tiempo, por ejemplo, voy a nombrar a una, habían varias, pero una de ellas era Ruiz, ¿no? Por el lado izquierdo, cometía un error tras error de forma consecutiva. Esto no era normal. Lógicamente que también sé que esto es una cuestión de confianza, ¿no? Para muchas de las jugadoras, el tema de la confianza ha sido, digamos, o es una de las razones que va a complicarles este punto, ¿no? El tema de la confianza, ¿no? Y por eso ya ahí tenemos que hablar del aspecto mental, ¿no? Ya estas son cosas que son exteriores a lo que ha pasado en el partido, ¿no? Nosotros tenemos que analizar las acciones que hay. Bueno, las acciones que hay son las mismas de siempre, ya las conocemos. No hay mucho que decir, más que estos 15 minutos. La duda que me queda a mí es esta, ¿no? De saber qué pasó después del minuto 15 que el equipo empezó a decaer. Bueno, las estadísticas nos dicen esto, ¿no? Las estadísticas nos dicen que después del minuto 15 empezaron a aparecer los errores en defensa y en medio campo y mayormente son en relación a este punto, ¿no? Vayamos a ver la cronología rápidamente nomás. Acá tenemos la cronología de las acciones, ¿no? Podemos ver que empieza el minuto 5, todo sigue, no hay acciones defensivas, ¿no? Acá empiezan a aparecer 3, pero son destructivas, o sea, es aceptable, esto es lo ideal, ¿no? Pero acá vemos que empiezan a aparecer, ¿no? Minuto 10, minuto empiezan a aparecer las acciones defensivas, bien.
los puntos rojos. El punto más crítico es entre el minuto, después del minuto 15, 20 hasta el minuto 30. Es el momento en donde Paraguay realmente domina completamente a Perú, ¿no? Pero después desaparecen, como vemos, ¿no? Entonces acá podemos ver que hay la aparición de las acciones defensivas que están acá, ¿no? Esto pues es lo que... y si uno mira el partido, uno recuerda pues mucho los errores, ¿no? En los pases de esta jugadora, como le digo, Ruiz. Después hay varias jugadoras más, Toma y Conza. Hay varias que empiezan a... Creo que es Ivanov también, el segundo tiempo. Pero así, entonces estos errores defensivos empiezan a minar la confianza del equipo, ¿no? No lo sé, yo supongo, ¿no? Tratando de encontrar una explicación, ¿no? ¿Por qué el equipo dejó de jugar de esta manera, ¿no? Eh, ya no volvió. ¿Que acaso no sabía que lo que había hecho era excelente? ¿No lo sabía? Lo tuvo Paraguay contra las cuerdas aquí, ¿no? Estos primeros 15 minutos. Pero parece que no se daba cuenta, o quizás también fue que vio en la cancha que las paraguayas eran más rápidas, más fuertes, mejores técnicas, vieron que no iban a poder, no sé. Ya son cosas, como digo, exteriores a este análisis, que no, pero no hay otra explicación, ¿no? Para esto, porque después ya el resto no, las acciones son las mismas, ¿no? No hay muchas cosas más que decir. También vemos que el primer tiempo pues desaparecen esta jugadora, ¿no? Desaparece Wok y desaparece después Toma y Conza, ¿no? O sea, la salida y ella en la contención, sobre todo en el minuto 20 y minuto 35, son los minutos más críticos del primer tiempo, en donde Paraguay realmente arrolla a Perú, ¿no? No lo deja salir, lo realmente de alguna manera el primer tiempo como que Paraguay hace tanto daño, las demuele tanto que las prepara para el segundo tiempo, ¿no? El segundo tiempo se termina el Perú, digamos, el Perú termina, el primer tiempo lo termina, digamos, demolido. Y el segundo tiempo simplemente continúa con esa misma actitud, ¿no? En vez de empezar con esta misma actitud que empezó acá, una actitud ofensiva, no. El inicio del segundo tiempo es simplemente la continuación de lo que ya había mostrado, ¿no? Lo podemos ver en la cronología, por ejemplo, ¿no? Acá vemos, llega el gol cuando Perú no puede salir, ¿no? Vemos acciones que no puede salir, son todas acciones en el medio campo, todas acciones del medio campo, hasta acá, todas. Después llega un tiro al arco, ¿no? Luego llega acá, minuto 48, 49, ¿no? El equipo está dormido, todas las acciones que están acá son acciones pasivas, defensivas acá, defensivas y pasivas, o sea, acciones que, ¿no? Ya, es como digo, ¿no? La actitud fue muy diferente a la del primer tiempo, ¿no? Donde acá vemos pues actitud de construcción, mucha construcción, ofensivo, 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 tiros al arco, entonces esto era una dominación de Perú. Pero el segundo tiempo fue una actitud muy diferente, ¿no? ¿Por qué razón? Porque como digo, ¿no? Quizás Paraguay lo molió a este equipo el primer tiempo, y ya eso le impidió pues que le bajó tanto la moral que ya el segundo tiempo solamente pudo entrar con una actitud incluso mucho más deficiente, ¿no? Entonces, después, a partir del minuto 15, como lo digo acá, en el segundo tiempo, ya Perú empieza a producir sus típicas acciones de siempre, ¿no? Acciones sin poder, acciones débiles, acciones sin forma, acciones pelotazos, pelotas perdidas, malos pases, eh, pases cortados, poca construcción, lo vemos en los pases, lo mismo siempre, ¿no? 24-24, un solo pase por acción, es muy pobre. Y acá yo he hecho una pequeña cronología de, digamos, cómo se pudo haber dado, cómo se presentó el partido, ¿no? Acá por eso digo, ya tenemos que hablar de factores exteriores. Factores exteriores ya tienen que ver con el planteo del adversario, que sí, tengo que decirlo, se impuso, ¿no? O sea, es, digamos, una de las condicionantes de nuestras estadísticas hoy, ¿no? Los números que sabemos acá ya los conocemos, pero este juego fue, digamos, de una manera condicionado por el juego de Paraguay, ¿no? Y lo vamos a ver de qué manera. Perú empieza el partido ofensivamente, los primeros 10-15 minutos, y después hay un dominio total de Paraguay. Desaparece Wok, la jugadora Wok y Tomaikonza en la salida, entonces ya olvídate, ahí se queda el equipo muy replegado, ¿no? Es el momento más crítico.
termina el primer tiempo, lo termina mal, termina muy adolorido Perú, muy dañado, sobre todo mentalmente, supongo, al ver los errores de Ruiz y las constantes deficiencias en defensa, las malas decisiones en defensa. Entonces un equipo frágil defensivamente quita la confianza a todo el equipo. Si tu arquera comete errores, olvídate, todo el equipo tiembla, ¿no? Eso ya es algo que se sabe. El segundo tiempo, en vez de empezarlo, como digo, de una manera ofensiva, como empezó el primer tiempo, y como normalmente tienen los equipos la costumbre de empezarlo, no. Parece que Perú no había descansado el primer tiempo. Parece que no había tomado los 15 minutos de descanso. El segundo tiempo lo empieza con una actitud mucho más pasiva. O sea, el segundo tiempo lo empieza peor. Y ahí llega el gol. Una vez que llega el gol, Paraguay le cede el juego a Perú. Y Perú intenta ¿cómo? Bueno, intenta con esto, pues, lo que siempre, lo que ha venido haciendo todo el torneo, ¿no? Con este juego sin poder, por falta de, lo que hemos dicho, la perspectiva ofensiva, pobre, la pasividad defensiva que le va a generar acciones defensivas y todo esto le va a generar acciones en el medio, su falta de perspectiva, más su nivel técnico, más el planteo defensivo que siempre tienen, la mentalidad defensiva, todo eso va a terminar pues por hacerle producir. Bueno, Paraguay le cede el juego, qué cosa sabe crear, qué cosa es lo que crea Perú, crea esto, ¿no? Las mismas acciones siempre, acciones pobres, acciones sin poder ofensivo, acciones leves, que no tienen ninguna, no son letales, ¿no? Apenas acá estas cuatro acciones que son tiros al arco, una de ellas, como dije, fue al minuto 55 y otra fue al final, después del tercer gol, cuando ya Paraguay prácticamente le cedió el juego, no había nada que hacer. Y es una acción que, pero aparece, ¿no? Es una acción que realmente no es consecuencia de la capacidad del equipo, porque Paraguay prácticamente ya no defendía, ¿no? Entonces, pero aparece y la hemos anotado igual, ¿no? Pero esto sabemos que es una estadística vacía, ¿no? Muchas de estas acciones fueron así, ¿no? Al cederle el juego a Perú, pues Perú es como decirle, atácame y sabes que el equipo no tiene armas para atacar, ¿no? Entonces, digamos, ese intento, esa actitud de querer atacar, lo que terminó fue por más que todo desequilibrar al equipo, ¿no? Entonces el segundo gol llega en un desequilibrio muy grande. Y yo personalmente esto lo acepto, porque si voy a atacar y me meten un gol, no me molesta, ¿no? Esto simplemente estoy ahora contando más que todo la cronología de los momentos, ¿no? Así que no, realmente no encuentro un error, no encuentro culpa en eso, ¿no? Era lo que tenía Perú, propuso con lo que podía y no pasa nada. Y lo que digo es más que todo acá, ¿no? En el primer tiempo, ¿no? ¿Cómo, cómo querer juzgar a un equipo sabiendo las deficiencias que tiene acá, ¿no? O sea, era normal y más bien yo creo que de alguna manera ha sido positivo este planteo defensivo que ha querido hacer este entrenador David Bueno, ¿no? Porque normalmente los equipos peruanos sufren de esto, ¿no? No saben defender. Entonces, al querer haber intentado implantar un sistema defensivo, creo que es positivo eso, ¿no? Y esto de alguna manera terminó haciendo, digamos, disminuyendo el poder ofensivo de las otras armas ofensivas, ¿no? Pero hay que reconocer que hay un planteo, hay un trabajo defensivo que hay que reconocerlo, ¿no? Pero lamentablemente cuando el partido se plantea de esta manera, pues el equipo demuestra simplemente todas esas carencias, ¿no? Que no ha podido hacer durante todo el torneo, ¿no? Entonces el segundo gol llega producto de simplemente ese desequilibrio, no llega producto de que Paraguay, digamos, con construcción le llega, no, Perú era el que construía, pero construía pobremente y en ese desequilibrio Paraguay le mete el segundo gol, ¿no? Entonces, estos son cuestiones que quizás el equipo tiene que comprenderlo, ¿no? El segundo gol no llega porque Paraguay lo demolió. No, Paraguay lo demolió el primer tiempo. El primer tiempo hizo el trabajo de demolición, físicamente, ¿no? Les demostró quizás a las jugadoras, porque eso pasa, ¿no? Los jugadores ven cuando un equipo tiene más nivel, ¿no? Son más rápidas, tienen tiempo de reacción más corto. Ellas saben, y quizás eso fue, digamos, por eso hablo del aspecto mental, ¿no? Quizás eso les terminó por eh, convencer o se conformaron, ¿no? Con eso y por eso digo que solo hay 15 minutos donde el Perú propone, pero después el resto ya es más de lo mismo, ¿no? Es el de rival el que se apoya del juego y ya Perú no juega más, ¿no?
Y después intenta seguir construyendo Perú, ¿no? Es una reacción normal, le meten el segundo gol, pero con esta misma arma, ¿no? Con este mismo poder, sin perspectiva, digamos, una perspectiva normal. Ya empiezan a aparecer las críticas entre las jugadoras, ya son cosas externas, ¿no? Ya no tienen nada que ver con el análisis, por eso lo digo que no tengo muchas cosas que decir realmente sobre el partido, ¿no? Más que hablar de los factores externos, ¿no? Así que de esta manera podemos resumir este partido. Eh, Vamos a terminar simplemente hablando de las conclusiones que quedan de este partido, de este rival, perdón, de este partido hasta acá. A ver, sabemos ya que pues hay una pasividad defensiva, ya eso está probado, no hay muchas más cosas más que decir de eso. Hay una falta grande de perspectiva ofensiva, ya también está probada. Hoy día lo hemos visto también, ¿no? De qué manera, cómo se va transformando a medida que van pasando los minutos, a medida que se van presentando las situaciones. Y ahora voy a agregar una cuestión de mentalidad, ¿no? Una mentalidad ya minada por el planteamiento defensivo, por el nivel técnico, por la pobreza perspectiva ofensiva. Y esto sería, pues, de forma general lo que hoy día agregaríamos a este equipo, ¿no? Esta es la situación en la cual este equipo se encuentra hasta acá, ¿no? Vayamos a ver el próximo partido ante Uruguay, no sé cómo va a ser, vamos a ver si va a corregir, qué tipo de mentalidad va a haber, vamos a ver todas esas cosas, pero hasta acá esto es lo que le ha venido pasando a este equipo, ¿no? Así que aquí vamos a terminar, porque ya, como digo, no hay muchas cosas más que decir. Quizás podría hacer un repaso de las acciones para que vean simplemente que son las mismas acciones de siempre, ¿no? A ver, en construcción ya he dicho acciones de pobreza, las acciones ofensivas ya las hemos explicado, lo mismo acá. Estas son acciones de pobreza de construcción, ¿no? No tienen poder, son acciones ofensivas. En el medio campo, las acciones tácticas, inevitablemente las acciones de construcción que ya sabemos que aparecen. La relación entre los pases y las acciones también es la misma, ¿no? Menos de un pase o apenas un pase por acción, lo cual sigue siendo pobre, nos demuestra pues la construcción es una de las dificultades del equipo a causa del nivel técnico. En el medio campo ya sabíamos que acá generalmente se construyen muchas acciones ofensivas y la razón es porque a causa de la falta de perspectiva ofensiva que hace que las obliga, pues normal, ¿no? Que las acciones ofensivas se terminen principalmente acá y no en zona ofensiva, ¿no? Porque les falta perspectiva. Entonces vemos este mismo comportamiento, siguen apareciendo acciones ofensivas acá cuando no debería haber, ¿no? Pero ahí están. Ya esto sabíamos, ¿no? Y en defensa, como digo, el primer tiempo lo avasalló al punto de que esas son cifras normales, ¿no? Estas no, estos son errores de querer salir en defensa cuando el equipo está siendo presionado, pero esto sí, son estadísticas normales. El segundo tiempo, miren, en defensa hubo menos trabajo. ¿Por qué? Porque, como digo, ¿no? Paraguay no dominó el segundo tiempo, sino le cedió la iniciativa a Perú y fue Perú que proponiendo juego se desequilibró y ahí llega el segundo gol, ¿no? Entonces esto lo demuestra, ¿no? Esta es una de las pruebas, ¿no? En defensa no hubo pues no hubo mucho trabajo, ¿no? Penalizaciones, lo cual es una cifra normal en un partido normal. En el medio campo lo mismo de siempre, si lo vemos, miren, acciones ofensivas. ¿Por qué aparecen acciones ofensivas en el medio campo? Ya sabemos la falta de perspectiva, esto es el mismo comportamiento de siempre. En el medio, acciones tácticas, a partir de las construcciones de la arquera que despeja y las acciones se quedan aquí. Estos son los intentos de construcción ofensivo que son, como digo, ¿no? La falta de perspectiva, lo demuestran, ¿no? Las pases, 21, 15, la misma proporción, ¿no? Un pase y medio por acción, que sigue siendo pobre en zona ofensiva, igual, acciones sin perspectiva, acciones pobres, acciones que no tienen poder, que no son letales. Esta ha sido la característica principal de este equipo, producto de lo que dije, quizás la falta de trabajo o quizás la falta de comprensión de las jugadoras, ¿no? Así que lo triste es, voy a cerrar acá, lo triste es esto, es ver cómo hicieron 10 o 15 minutos excelentes o muy buenos y quizás ni siquiera tener conciencia, ¿no? de lo que se hizo. Quizás no saber que habían estado jugando bien. Quizás esto no lo sé yo, lo pueden saber solamente ellos, ¿no? El hecho de haber jugado 10 minutos muy buenos, pero ni siquiera tener conciencia de esto. Esto habla mucho pues, de lo que dije ya en el partido anterior, ¿no? Hay situaciones que las jugadoras crean, pero ni siquiera saben en qué situación están, ni siquiera saben que acaban de desequilibrar, ni siquiera saben que el valor de la acción, ¿no? Entonces, esto ya es cuestión pues de los entrenadores, la metodología que están utilizando. Cuando una jugadora vea estos datos, yo creo que se va a sentir arrepentida, ¿no? De no haber podido mantener este juego. Esto es el juego ideal que cualquier equipo, con estos 10-15 minutos que hizo el primer tiempo, se hubiera clasificado como mínimo, ¿eh?
como mínimo se hubiera clasificado al hexagonal, ¿no? Y es más, esto no es una prueba de talento, esto es simplemente prueba de respetar las bases del juego táctico. Acá vemos las acciones que se crearon en zona ofensiva fueron respeto de las bases del juego táctico. Construcciones que crean recuperaciones y se terminan las acciones. Acá termina la jugada en tiro al arco, terminemos las acciones, ¿no? Esto fue algo que Perú no hacía. Bueno, lo hizo hoy y ¿qué pasó? Aparecieron las acciones ofensivas. Bueno, esto es el juego, digamos, normal que un equipo debería tener, ¿no? Y esto es lo que, digamos, los primeros 10 minutos se vio, pero lamentablemente, como digo, quizás no tuvieron conciencia de eso y lamentablemente a partir de ahí empezó a decaer el juego, ¿no? Así que terminamos este análisis de esta manera y vamos a ahora a hacer el análisis de Uruguay para ver qué cosa pasó en el último partido, ¿no? Muchas gracias, chao, chao.